Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente a una emisión más en Voz Alta. Como todos los jueves, tocamos temas de interés y desde hace un par de semanas habíamos comentado, el impacto que está teniendo el Mundial de la FIFA 2026. Espero que no me sancionen. Porque ya ven que pues, está prohibidísimo usar estas palabras, están muy censuradas. Salvo que pague mis derechos, ¿verdad? Es correcto. Pero bueno, gracias por acompañarnos nuevamente. Está con nosotros el titular de este programa, el doctor Carlos Rentería. Nos acompaña Félix Capilla, director de deportes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Félix, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, ustedes muchas gracias por recibirnos en este espacio tan visto. Así es. Pues mira, para cuando esté transmitiéndose este programa ya sabremos cuál es el destino de la selección nacional en la primera fase del Mundial. Pero el interés de tener esta mesa, más allá de lo que está pasando en la cancha como tal, de los partidos que se están desarrollando, pues es ver cuál es el impacto real de la Copa Mundial pues a nivel internacional y local. Comentábamos hace algunos programas que la FIFA nos vende esto como si fuera un beneficio para nuestro país. En mi análisis, pues quien ha estado resultando ganador únicamente pues son los grandes corporativos a nivel internacional, la FIFA, que es un organismo voraz y que se le calculan ingresos anuales por $3,000 millones, $12,000 millones cada cuatrienio. Vemos que es un mundial en el que lo vimos y lo estamos viendo en los partidos, pues quien tiene acceso a los estadios pues realmente es la élite económica de este país y de los otros países, precios inaccesibles. Antes, bueno, pues tú prendías el Canal 2, el Canal 5, el Canal 7 y pues tenías acceso prácticamente a ver todos los partidos del Mundial. Hoy hasta para ver los partidos del Mundial, pues tienes que pagar si los quieres ver en televisión, tienes que pagar una suscripción de $1,000 por todo el evento y si no, pues estás restringido a lo que la televisora que tiene los derechos en México, que es Televisa, te quiera brindar. Entonces, ¿de qué nos sirve un mundial hoy en el año 2026 en México? Bueno, 100% comparto también ese sentimiento porque hay que dividir y sobre todo para la gente que nos ve, una cuestión es el tema de la euforia y la pasión deportiva futbolística y otra cosa el evento como tal, como ese fenómeno global que de hecho está siendo pues único, ¿no? Es la primera vez que se organiza un multievento en 3 países que culturalmente son diferentes, que inclusive vamos a empezar desde ahí el análisis, ¿no? En Canadá se está apreciando como un evento para toda la población por su beneficio de multiculturalidad, que es lo que les gusta. En la parte de Estados Unidos, pues obviamente la parte de derrama económica, no por nada de los 103 partidos se van a llevar allá 78, incluyendo la final. Y el tema también donde se recrudece mucho de la visibilidad de las políticas migratorias y los controles que estamos viendo. Y aquí en México el discurso pues está un poquito más romántico, ¿no? Pues 3 veces México mundialista y sobre todo por una parte como de diplomacia nacional, ¿no? Entonces, las ópticas empezaron desde ahí, son diferentes en los 3 países. Son 103 partidos y a México le tocan solamente 13 partidos. Entonces, desde ahí estamos viendo pues a quién le toca la tajada del tamaño del pastel, tanto en cuestión de espectáculo como en cuestión de los beneficios que efectivamente no son propiamente para la parte nacional ni del Estado, empezando porque pues todos los ingresos y de hecho parte de las condiciones que se tuvieron, que eso ya también se ha platicado muchas veces, es que pues no iba a pagar impuestos. Empezando desde ahí, ¿verdad, doctor? Que pues es su tema y usted domina mucho más. Y pues ahí empezamos a ver de entrada quién gana y para quién empezó el tema de manera muy leonina. Hay un comentario. Estaba viendo que, por ejemplo, hubo una nota hace algunos meses donde ofrecían trabajo en el Mundial de parte de la FIFA. Entonces decían, haz clic en el enlace y te mandaba al programa Jóvenes Construyendo el Futuro de México. Entonces, el gobierno de México le está pagando un salario que son $8,000, $9,000
a las personas que están trabajando, supongo, en las sedes de donde está el Mundial, México, Guadalajara, Monterrey. Entonces, ¿ni esto pagó la FIFA? No, de hecho no. Y fíjate, acabas de hablarlo. Estaban hablando también las cifras de que este evento iba a generar en México 105,000 empleos directos, temporales. Y tan solo en la parte de los voluntariados, pues son los voluntarios los que van y hacen prácticamente toda la logística del Mundial. Pues obviamente no se les paga, pero los voluntarios tienen que ir a las sedes, pues pagándose su transporte, buscando dónde comer, buscando dónde hospedarse, y aparte con lo que está refiriendo, pues vemos efectivamente que en las condiciones completamente leoninas por parte de la FIFA. Ahora, creo que hay que empezar también y no satanizarlo, sino verlo muy objetivamente. ¿Por qué este perfil de Mundial de esta manera? Vamos a ver quién es el titular, en este caso de la FIFA, que es Gianni Infantino. Gianni Infantino es abogado suizo de ascendencia italiana, pero él comienza en la UEFA, en la Unión Europea de Fútbol, haciéndose cargo de todo el tema financiero. Y él gana las elecciones cuando se destapan los casos de corrupción con Blatter y con lo de la FIFA. Pero a partir de ahí, haciéndose cargo con ese perfil financiero, ¿qué es lo primero que empieza a trazar? Un plan general que le ha sido completamente exitoso, y eso hay que reconocérselo, de prácticamente duplicar los ingresos de los mundiales en estos periodos en los cuales inclusive ha sido reelegido. Qatar te dio más o menos unos 8,000 millones de dólares para la pura FIFA, y aquí se espera una derrama de entre 11 y 12 mil millones para la FIFA nada más. Entonces estamos hablando de casi un 80% de ingreso, sin considerar la parte técnica. ¿Dónde viene la parte técnica? Bien fácil. Un mundial donde por primera vez, en vez de 32 equipos, participan 48. Entonces, pues obviamente pues hay más entradas, más ingresos por entrada los que van a la FIFA. Qatar tiene tuvo cerca de unos 890 millones de dólares, y ahorita son casi 3,000 millones de dólares por puras entradas. Entonces, desde ahí hay que ver cuál es el perfil del titular y que está transmitiendo, entremos a las palabras, ¿verdad?, a la gobernanza de la FIFA, la óptica que está vendiendo geopolíticamente, y los gobiernos que están siendo pues enganchados, buscando su propia narrativa de conformidad a cada situación, pues para hacer de este evento algo que los pueda capitalizar, y que no capitaliza al Estado en temas económicos, porque realmente quien diga eso, mira, nos podemos aventar a hacer un análisis realmente de costo-beneficio y va a salir perdiendo el Estado. Los beneficios son de orden o social o político, o al menos así nos los quieren hacer ver, ¿no? Pues mira, yo la realidad es que conozco poco de fútbol, pero sí conozco a Félix. La realidad es que fuimos compañeros pues hace que 32 años. Así más o menos. Que entramos en 1994 a la Facultad de Contaduría, compartimos el tronco común, él es licenciado en Administración, yo soy contador público. Y para los televidentes, fundamos la primera revista, o una de las primeras revistas estudiantiles, que se llamaba Renacimiento, y ahí escribíamos los dos, y siempre nos ha gustado este tema del periodismo. Pero de fútbol no sé mucho, pero sí sé algo de política pública, y me parece que es importante señalar que el que amarra este mundial pues fue Peña Nieto. Y había poca información, digamos, de acceso popular sobre cómo se gestionaban los mundiales, pero fíjate qué interesante que el día o días antes de la inauguración del mundial sale esta película en Netflix que tiene que ver con, prácticamente es biográfica, y que te dice cómo México consigue los mundiales. Es como aquellas películas de La Ley de Herodes, que salió un poquito antes de las elecciones del año 2000, que le dio para atrás al tema del PRI, ¿no? Entonces, le abre un poquito la mente a los mexicanos sobre cómo se consigue y qué significa traer el mundial, y sobre todo a quién le conviene. Exacto. Yo creo que capitalizó más en su momento Peña Nieto diciendo yo traje el mundial en aquel entonces, que lo que hoy está sucediendo con la 4T, que lo que viene a hacer el mundial es primero ponerle mucha presión al Estado mexicano, porque todos los grupos sociales, históricamente, no nada más en el tema de los mundiales, sino en el tema de las Olimpiadas o cualquier actividad internacional que se haga, pues de ahí se cuelgan para demandas que no vamos a juzgar si son válidas o no, pero que empiezan a hacer días antes una serie de presión para mostrar al país o un país convulsionado, ¿no? Yo no sé, me parece que en tema de derrama económico el Estado mexicano no va a estar o no va a ser beneficiario.
salvo en el caso de algo que caiga en los alimentos o que caiga en los hospedajes o en el gasto que haga per cápita las personas que vengan de fuera, que me parece que son pocas. Sí. ¿Sí? Y lo que advertía el gobierno federal, ¿no? Parecería ser que con este tipo de actividades se hace una brecha que se muestra mucho más, Félix. O sea, yo veo los estadios llenos y perdón, parecería que estoy viendo el apartheid en África. O sea, ellos son los ricos y todos los que nos quedamos afuera somos los pobres, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que una de las frases que pudiéramos, o por lo menos que yo veo y con la que entro este evento, este macroevento global, es que sí, el fútbol une, pero el mundial divide. O sea, definitivamente se ha visto en esta edición completamente, ¿no? Por ejemplo, uno de los boletos más baratos, 8,000 pesos, pues ¿cuántos son? 22 días de salario mínimo, más o menos, ¿no? Pues, para empezar. Entonces ya el mexicano por medio no tiene el acceso, lo que mencionabas, donde antes la cuestión de la fiebre futbolera, donde se respiraba, se hacía, pues era accesible también. Y si nos vamos, por ejemplo, a las 3 sedes que están siendo en México, que es en el caso de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, que tuvo el beneficio de la inauguración, pues donde se ha acentuado todavía más este tipo de separación, pues es en Guadalajara, ¿no? Es el momento en que pues el primer sector también, al igual que México, lo aíslan como si fuera un gueto y pues prácticamente les tapan las fachadas y los restauranteros que están aquí, pues ¿sabes qué? Tú no puedes vender acá, no puedes anunciar, y los grupos que estaban dentro también de ese primer cuadro, pues los reubican, entonces los dejan fuera de la jugada, y estando adentro, pues todos los negocios, pues obviamente cambian precios en dólares, les suben completamente, y eso pues realmente pues hace que se dé este fenómeno ya no hay una comunidad en función al deporte, sino por el contrario, se evidencia y pone el reflector de esa, pues ya no brecha, de esa grieta completamente falla de San Andrés que hay entre los sectores, y que el deporte desgraciadamente pues lo está visibilizando. Y yo creo también que bajo ese mismo tenor, pues el hecho de que las causas sociales aprovechen este momento, pues creo que también sería pues obligado hasta como parte estratégica. ¿Por qué? Porque los ojos del mundo están puestos aquí, ¿no? Y en México pues tiene más sabor todavía el fútbol, eso sí, que en Estados Unidos y que en Canadá, porque aquí sí es considerado un deporte prácticamente nacional, no en los otros países. Así es, y yo creo que, bueno, aquí algo de lo que a lo mejor sí es beneficioso para México, pues es que no tuvo que hacer una inversión de parte del Estado millonaria, como se tiene que dar en este tipo de eventos, donde históricamente, ya sean olimpiadas o mundiales, pues al terminar el evento quedan deudas para el Estado, deudas para el contribuyente. Entonces, que bueno, ese pudiera ser uno de los beneficios que sí tuvo por esta ocasión el Estado mexicano. Y comentaba el contador, bueno, este es un evento que logra gestionar Peña Nieto para México con las condiciones que hoy tenemos, pero pues que igual lo mantuvo la 4T desde Andrés Manuel López Obrador. Nada le hubiera costado decir, no lo queremos, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hubiera sido para él hubiera sido contraproducente si se hubiera aventado una buena parte de la población encima, ¿no? Así como dio el manotazo al aeropuerto en su momento, pues pudo haber hecho esto tranquilamente con el Mundial. Pero bueno, yo creo que pensaron que sí iba a tener un provecho económico y de proyección para México, pero pues realmente tendremos que ver el saldo al final, ¿no? Si hubo derrama económica, si efectivamente, bueno, trae beneficios concretos para México, y ver cómo termina la población al final, ¿no? Yo hoy sí siento una polarización, y bueno, pues yo creo que conforme avancen los partidos, pues se va a ir incrementando, ¿no? Y yo vi, por ejemplo, una cosa que realmente me agradó mucho, todas estas personas que se oponen o que le aplauden al capitalismo, que son los dueños de los palcos, ¿no? Hoy vieron capitalistas más capitalistas que ellos, ¿no? Parecería que fue versus de capitalismos en dólares versus capitalismos en pesos, y que pues, ahora los ricos también lloran, ¿no? Porque les quitaron el privilegio del tema de el usufructo. Pues de los palcos, ¿no? Yo lo he observado y lo he dicho públicamente aquí en el caso, pues allá es un estadio privado, ¿no? Y así se construyó, pero en el caso del estadio aquí de Querétaro, es un estadio público. 100%. ¿Sí? Yo he ido 2 veces. La realidad es que no soy muy afecto ni he tenido la posibilidad de ir. Pero las 2 veces que he ido,
Lo que me lastima a la vista es que siendo un estadio público tenga palcos Privados. o sea, y usados, lucidos ahora con esta dinámica de que si estoy en un palco, el del gobierno del estado, en el del gobierno municipal, y no lo subo a Instagram, no existo, güey. ¿Sí? Sí. Entonces yo veo ahí y digo, bueno, ¿cómo es posible que en un inmueble público se fomente esta división que no debería de existir? Podría existir en un tema que sea de naturaleza privado, ¿no? El tema de las transmisiones. O sea, me parece que hoy es extremadamente restrictivo y hace que haya poco ambiente en México de los otros partidos. ¿Sí? No sé si han notado inclusive un fenómeno que las propias televisoras en los espacios noticiosos los dejaron de cubrir, Félix. Sí, sí, sí. O sea, antes veías tú los programas de noticias y decías, bueno, pues no pude verlo porque con esta modalidad, pues ahora los partidos no los transmiten o tienes que pagar a la plataforma, pues ahora ni los noticieros. No, y aparte, o sea, no pueden pasar imágenes, no pueden pasar resúmenes, nada más pasan los resultados. Entonces, ¿hasta dónde nos va a llevar eso, no? O del exceso de avaricia, de mezquindad, pues que ya no permitas ni siquiera retransmitir imágenes. Entonces yo creo que una mala apuesta de Televisa a través de ViX, que sí realmente están viéndose totalmente aborazados, y hay que ver si vamos a seguir aguantando esto como sociedad, les vamos a seguir pagando, les vamos a seguir llenando la cartera, o de plano pues vamos frenando, ¿no? Pero pues la responsabilidad yo creo que está en nosotros. ¿Les seguimos dando el gusto? O si de plano empezamos a generar una conciencia para dejarlos sin ingresos. Sí, y es que son también dos cosas. Primero, es también como los Juegos Olímpicos, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el deporte federado de estructura. Se tiene que entender también que obviamente todo el tema de FIFA pues es una propiedad privada. Y están en su derecho, pero aquí evidencia efectivamente cómo hay de depredadores capitalistas a depredadores capitalistas completamente, ¿no? ¿Te acuerdas de las escenas de Jurassic Park? Sí. Donde el Velociraptor se fregaba a los chiquitos y nada más de repente llegaba el T-Rex y vámonos, se lo comía. Pero aparte de lo que mencionas, de hasta dónde vamos a permitir, aquí yo creo que donde ha estado el gran error de cálculo de los gobiernos de todo nivel y de todos colores y sabores, para que no se nos sientan, ¿verdad? Aunque este programa, pues, hablemos claro, tiene sobre todo ese perfil, que no supieron y no han sabido y ya se les fue la oportunidad de poder capitalizar este macroevento tan caro, tan león como tú quieras, que si ya estaba dentro de la agenda, poder capitalizarlo en una política pública que sirviera a los intereses o sociales, o a la parte de juventud, o al deporte, o de integridad, y vaya, hasta para un mensaje político. No han sabido, no supieron dar el golpe tampoco, porque efectivamente, si lo hubieran sabido dar el golpe, hubieran podido comunicar, por ejemplo, lo que pasa en Canadá. Pues él va al evento, pues un evento multicultural, ve, conoce, entiende, y ya. Ni pena ni gloria, pero no generó conflictos. Y aquí está generando más conflictos, está evidenciando más brechas, más problemas, más fallas estructurales que han permanecido y que van a permanecer. Y lo han querido vender argumentativamente pues, con temas de, es que va a ser la derrama económica, va a ser esto. Y cuando te pones a ver tan solo el Producto Interno Bruto que va a dar, que es menos del 0.14%, o sea, pues eso es nada, eso es un mejoralito. Pero se pone, si es que la derrama económica, los miles de millones, sí, pero no van a ser para la gente. Al contrario, todo lo que está costando los derechos de transición, ¿sabes de dónde está saliendo? Del mismo bolsillo de los mexicanos, ¿no? Entonces, eso, pues también que genera, pues socialmente, pues ese sinsabor, y en donde pues el Estado, que tiene que garantizar parte, empezando, si nos ponemos así como que muy en derechos humanos, pues garantizar el acceso, la protección al deporte, y nos podemos ver así muchas cosas, ¿no? Ya no está haciendo esa, o por lo menos a la sociedad le deja ese sentimiento y que le genera animadversión al gobierno que quieras, ya sea el gobierno naranja, que los que están allá en Nuevo León y en Guadalajara, o a los gobiernos como el de Ciudad de México, que es Guinda. No importa, ¿por qué? Porque el sentimiento del país es distinto, no es ajeno. Obviamente estará el pensamiento fanático, deportivo, el del fan, vaya. ¿Sí? No del fanatismo enfermo, sino del fan, pues que lo va a consumir porque realmente ama el deporte y realmente lo llena. Es el niño que ha crecido con las figuras que vienen, que están, pero son más los que no tienen ese sentimiento. Fíjate, ahora otro fenómeno bien interesante, se vuelve el Coliseo o la Ágora Romana, ¿no? Porque ahora
esta masa de mexicanos, porque aparte los mexicanos son excesivamente creativos, pasas como político y tienes de dos, ¿no? O te encumbra o te tira. O sea, bastó una frase de un mexicano ocurrente. Sí. Ser ocurrente, pues fue una sola voz, ¿eh? O sea, y no creo que haya estudiado una maestría en marketing político en la Universidad de Washington y aquellos lugares donde hemos ido todos a capacitarnos, los que nos gusta este tema. Bastó un pelado mexicano y ver pasar un personaje y decir una sola frase para que tuviera una réplica y tuviera el bautizo que no había tenido Ricardo Salinas Pliego. Sí, por cierto. Que no lo vamos a repetir aquí, que me parece que tenía otro sentido, y lo han matizado reduciéndole a un animal de cuatro patas, pero no canino, canino, propiedad de alguien. no se referían a ese matiz con esa frase, pero me parece que han querido matizar para no caer en el tema de la misoginia y de la denigración de la figura de la mujer. Pero una visita al estadio. Y la realidad es que intentaron cubrir con la facha de presidente, y no sucedió. Este es otro fenómeno de este mundial. Desde luego las críticas que le hacen a la presidenta de decir no se arriesgó a enfrentarse a 100,000 mexicanos, que en la masa los mexicanos pues también son crueles. Hoy en la mañana, cuando estamos grabando este programa, ya le tocó a Samuel. ¿También? ¿Sí? Ayer. Sí. ¿Sí? O sea, la realidad es que el video está, pues la verdad es que está cómico, se va a volver viral, pero ya no es un viral propiciado por él, sino es la masa que lo vio llegar a un evento con una frase que se volvió una canción inclusive, ¿no? Y ahora este posicionamiento de los partidos, hoy antier salió la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena a decir, creo que nadie que aspire a ser candidato tendría que estar en estos partidos. Entonces ahora ya parece que es una simbología estar o no estar, ¿no? Si estás, entonces, si eres de la 4T, pues ¿dónde está la austeridad republicana o la pobreza franciscana? Y parecería ser que los otros, los de la derecha, dicen, pues tenemos que estar para demostrar que estamos aquí. Que hay poder, sí. Y el fracaso de las actividades, Félix, dijeron, oye, todos, pues, como rechazo al sistema, vamos a sacar un pañuelito blanco. Yo no sé cuántos pañuelitos blancos hayan repartido, pero pues yo nomás vi, creo que 2 o 3, y yo creo que fue una delegada de la Ciudad de México, una alcaldesa de la Ciudad de México la que lo sacó, ¿no? Entonces, el Mundial también como una expresión, o tratar de usarlo como una expresión política, ¿no? Partidista. No, es que 100%, por eso decía que es legítimo el hecho de aprovechar esa visibilidad que se tiene, pero la falta de capacidad para capitalizarlo a favor de beneficios más tangibles para la sociedad, esa es la parte que sí debió haber hecho el Estado, pero que se encargó en este momento, pues la sociedad, de hacérselo ver, pues como este tipo de, muchos le llaman los teóricos de contracultura, ¿verdad? Pero pues es una contracultura que a fin de cuentas termina confirmando una cultura contemporánea que da la razón con el tiempo y que dice, ¿sabes qué? Esto estuvo bien y esto estuvo mal. Eso es una de las cosas más evidentes también. Así es. Y el tema por ejemplo, ahora con el tema de las transmisiones, ¿no? Que nos va a agarrar un poquito ahorita antes del corte. ¿Qué se está haciendo a nivel local? Pues tradicionalmente antes, pues ponías tu pantalla y lo ponías a ver. Recordamos aquel caso que fue muy dramático. ¿Te acuerdas cuando eran las peleas de Julio César Chávez? Ah, sí, como. Me parece que el sistema era Sky, ¿no? Sí. Que hubo un organizador ahí que terminó en una tragedia porque le cortaron la transmisión por no tener los derechos, sí. ¿no? Y terminó ahí una tragedia. Pero desde entonces no se veía una cuasi persecución a quienes tenían la posibilidad de juntar 3, 4, 5 personas y tratar de lucrar en lo mínimo con el evento. Pero parecería ser que hoy esa capacidad se traslada a los gobiernos. Y hoy vimos este fenómeno, que entiendo que no fue el único Querétaro, que son de la zona, ¿cómo le llaman? La FanFest o algo así. Que es una forma de tener, pues, si me lo permiten así, contento al pueblo con pan y circo, y decirle, vente acá. Me parece que Querétaro es el único que cobra 80 pesitos. No han dicho que es el único que cobra, porque estas zonas en otras partes, sobre todo en la Ciudad de México, pues ahí te encargo, que quisieran cobrar aunque sea un peso, me parece que no. No, sí da. Yo creo que la gente no lo permitiría, pero aquí la gente que es muy ordenada va con sus 80 pesitos y ya han tenido audiencias de 13 o 15 mil personas
que nos vuelven a poner en la polémica de si es necesario que las administraciones municipales tengan este tipo de políticas públicas en espacios que parecería de entretenimiento. Ya nos recetaron lo de los arcos, que dijeron 1 millón en pirotecnia, y después resulta que fueron 20 en general, y que fueron tan solo de pirotecnia fueron 5, ¿no? Entonces se van sumando las cosas. ¿Cuánto está costando el Zona Fest? Si alguien no mete una solicitud de acceso a la información, créeme que no nos vamos a enterar, ¿no? Y sobre todo, ¿quién está cobrando, no? Sí, y sobre todo, y la otra cosa, ¿no? Que lo quieren hacer la parte también cultural, porque está haciendo la Zona Fest, está el partido, y luego siempre al final pues hay un artista, Concierto, ¿no? Que termina a ser como la convivencia. Y eso, pues un paliativo, efectivamente, pues para que tenga la gente pues esa sensación, ya que fue imposible prácticamente cerrar más actividades de orden oficial, porque obviamente pues todas costaban, ¿no? Y que eso también se complementa como acciones que se han pasado, por ejemplo, en Tlaxcala, que la gobernadora dijo, ¿sabes qué? No vamos a comprar señales, esos 60 millones, 40, 60 millones de pesos, los vamos a meter mejor otro tipo de programas. Digo, esos contrastes también nos permiten a nosotros ver que hay ese juego también de políticas, pero que siguen sin darle el golpe. Y ya no quiero hablarles del tema de la falta de actividades deportivas per se, ¿verdad? Que es mi medio, que tampoco generaron una dinámica para poder hacer del fútbol una actividad primaria ahorita para que todo el estado lo hiciera. Solamente hubo una sola actividad nacional, el mundialito escolar, y fue un programa federal. No, pues mejor si hablamos después del corte de esto, Claro. precisamente. No, nos dejen, regresamos en un momento. Regresamos. Muy buenas noches nuevamente, gracias. Estamos de regreso y seguimos con la plática aquí en la mesa acerca del impacto que tiene el Mundial en México, en Querétaro. Estábamos platicando acerca de, bueno, cómo se ha restringido el acceso para mucha parte de la población a este tipo de eventos, incluso de manera televisiva. Comentábamos las acciones que se están tomando aquí de manera local y comentábamos el FanFest, ¿no? Los costos que tiene, las implicaciones y, bueno, cómo puede ser un mejoralito o una aspirinita, pues para que parte de la población que no tiene acceso a este evento pueda tener esa sensación de ser parte de, ¿no? De que es tomada en cuenta. Y, bueno, vemos que está teniendo éxito esta medida. Platicábamos también fuera del aire que, bueno, se intenta hacer en otros estados, en otros municipios, pero esto es muy caro, ¿no? Entonces, pues realmente quienes tienen la oportunidad del acceso, pues volvemos al punto de origen de esto, pues es una parte pequeña realmente de la población. Y habrá que ver entonces, bueno, el efecto que va a tener en el futuro inmediato. Realmente la gente sí se va a empezar a desencantar de este tipo de eventos, o vamos a seguir teniendo la esperanza de que este tipo de eventos, bueno, pues, nos impacten en el psique colectivo, de darnos una sensación de que somos parte de algo. Es que ahí es donde precisamente se tienen que poner, y nos tenemos que poner las pilas todos los sectores, desde el sector estudiantil, desde el sector social y el Estado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ahorita ya está este sentimiento de que está disociado la parte del acceso a la práctica del deporte masiva, porque solamente pueda hacerlo quien pueda pagar una academia, pueda moverse para trasladar una unidad y demás, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar estrategias. Es ahí donde el Estado tiene que entrar. Hablando particularmente del fútbol, si sabíamos que iba a venir un mundial de fútbol, empezamos de sociedad civil. Hay una asociación estatal de fútbol que debió haber hecho desde ahí, dentro de su programa operativo, ver cómo llegaba con eventos amateur a los 18 municipios. Primera pregunta, las asociaciones deportivas, ¿cuánta presencia tienen en los 18 municipios realmente? ¿Por qué? Porque casi siempre todos se lo cargamos. Pues, ¿qué está haciendo el municipio y qué está haciendo el Instituto del Deporte? Pero, ojo, coordinan, regulan, pero nosotros como sociedad civil somos quienes tenemos que estar mejorando. Por eso hacía clara alusión al hecho de que dentro del sector escolar, que fue un programa federal, venía el mundialito escolar, que hicieron la Copa esta mundial desde niveles básicos, nivel media superior y nivel superior, a través de los organismos que contempla la Ley de Cultura Física y el Deporte, el CONDEVA, el Consejo de Educación Media Superior y en este caso la Comisión del Deporte de lo de la NUYES, haciendo eventos en todas las escuelas, sacando finales, y que fue hace 15 días en el Estadio Olímpico Universitario, allá en CEU. Pero fuera de eso,
no hubo más eventos grandes donde hubiera ese pulso y que tampoco tuvo precisamente por un tema de derechos pues el impacto que lo pudiera correlacionar con el macroevento internacional, porque pues se hubiera vinculado con el tema de FIFA, alguna figura internacional y todo, nada, pues imagínate, se hubiera potenciado esa buena iniciativa y que fue prácticamente la única que llegó, por lo menos en el sector estudiantil. ¿Por qué? Porque, repito, el tema de deporte federado, pues no lo hubo. En el tema también de deporte que pudieron haber sido estatal, no hicieron esa parte tampoco la tarea y vemos solamente eventos aislados donde, pues yo aplaudo mucho, ¿verdad?, que haya muchos funcionarios organizándose los torneos y jugando, pero realmente, pues los funcionarios son un sector, faltan todos los demás, porque si no caemos en lo que hablaban de las figuras públicas y políticas que sí asisten a los espectáculos, pero quiénes son los que tienen que disfrutar y en cuál es el rol que tienen que jugar. Entonces, eso yo creo que va a depender esta reflexión que hagamos para que ahorita en una reconstrucción de todo esto que pasó en el Mundial, pues ese tipo de directivos específicos en el fútbol, en el deporte, diga, oye, pues hay que capitalizarlo. Cosa que creo que todavía lo vemos con el tema de Juegos Olímpicos. En la euforia de los Juegos Olímpicos, que son más disciplinas, y vemos que pues, se llenan las academias deportivas, quieren hacer, es aspiracional. Pero aquí en el fútbol creo que se está perdiendo esa parte aspiracional para poder llegar a ser a través de un medio que es el deporte. Yo coincido con que se perdió el impulso, no solamente ya en la ejecución del Mundial, sino 6 años antes, ¿no? Sí. Porque sí debieron de haber, o sí debe haber existido alguna política pública de fomento al deporte, en este caso fútbol, que culminara con Sí. el tema del Mundial. No fue una idea propia, pero en aquel entonces, que en paz descanse don Eric Salas González, ¿Cómo no? diputado de Acción Nacional y buen amigo, junto con un grupo de deportistas que después se acercaron conmigo y dijeron hay que darle seguimiento, decían, bueno, tenían un problema logístico. Cuando nosotros jugábamos fútbol de niños, porque pues, no había de otra, había un montón de campos de fútbol de tierra. Y algunos en el centro, ¿eh? Sí. O sea, yo recuerdo, y quienes sean de mi edad, pues recordarán el Paz y Progreso que estaba en Circunvalación, que terminó siendo un hospital de alguien. Es la oficina de Telmex, ¿no? Ahí. Era ahí. Sí, pero al lado está el hospital. Entonces, había una serie de campos de fútbol que después se fue comiendo la mancha urbana y con el paso de los años el ejercicio del fútbol se fue trasladando a las canchas privadas. Sí. Y ahogaron las canchas públicas, ¿no? O las canchas que antes eran públicas, que eran pues las de la Concordia, que eran fábricas, la de Nestlé, la de Celanés. O sea, había campos que se abrían para recibir los torneos, por lo menos del sector obrero. Pero se estrangularon, Félix. Entonces, lo que nos pedían en aquel entonces las asociaciones de futbolistas decían, hagan una ciudad del fútbol, con canchas que se presuman que son públicas, ¿no? Y que ahí quien no pueda pagar las canchas privadas tenga un espacio, aunque quede lejos. Hoy tenemos que ir a empezar a jugar a las canchas de las comunidades, en particular en Santa Rosa, Jáuregui. Y ahí vamos con nuestros medios de transporte, porque no hay lugares baratos donde ejercer el deporte. La última cancha que yo vi aquí en la zona del Salitre, pues prácticamente ya estaba cercada por departamentos de lujo. Si ya nada más falta que en algún momento dado los ejidatarios vendieran ese pedacito de terreno y te vas a encontrar en vez de la cancha una torre de departamentos, porque aparte quedó cercada y el precio del terreno ahí subió de forma estrepitosa. Entonces, creo que el gobierno municipal, el gobierno del estado perdieron la valiosa oportunidad de este impulso que tiene la publicidad del fútbol para poder hacer algo que realmente le beneficiara a la gente. Sí, 100% esos programas, repito, accesibles, acciones que pudiera tener esa dinámica donde fuera incluyente y se pensara, se hablara y se discutiera sobre fútbol todo el tiempo, ¿no? Previo respeto a los derechos privados. Pero también eso, hablando con respecto a lo de las canchas y las canchas públicas también, vuelvo al tema con lo de las ligas y asociaciones, están también cooptadas, eso también hay que decirlo, por ligas, que las ligas son negocios de particulares. Hagan de cuenta como una FIFA en lo chiquito, y lo mismo que hace también la FIFA grande, lo hacen las ligas también en lo chiquito. ¿Quieres hacerlo? Tengo tantos horarios, tienes que pagar y son mis torneos. Y entonces eso también condiciona.
Ahora, ahí, ¿por qué no ha querido tampoco entrar el Estado a esas regulaciones a nivel municipal? Pues porque son efectivamente, culturalmente son los que están apropiados, pero que también han sido focos de violencia y lo vemos también en todos los temas de lo de las peleas, pleitos y hasta riñas que han acabado trágicamente en diversas comunidades, rancherías y demás, y donde volvemos, y no estoy haciendo apología a la responsabilidad del Estado, pero que también se da, ¿por qué? Porque es un medio que no ha entrado a ser regulado, pero que también los particulares que lo tienen no han sido lo suficientemente o socialmente responsables o le han dado el golpe a hacerlo formativo. Y si no es formativo, pues termina siendo una actividad aislada que es un volado. Puede servir para convivir o puede servir para terminar en una riña y que ahí están también los números y lo vemos en las comunidades. Pero repito, el faltar a la integración o a la articulación de estas políticas públicas para entrar en esos problemas sociales de accesibilidad al deporte, de lo de seguridad, de más dinámica, es donde yo me quedo con ese mal sabor de boca de que pudo haber sido todavía un poquito más. Y en este contexto, entonces, ¿consideras que aquí, a nivel Querétaro, el trabajo que está haciendo a nivel estatal, el INDEREC y a nivel municipal, sí está permeando en alguna otra actividad que no sea el fútbol? ¿Sí se están creando o fomentando una cultura deportiva en torno a otros deportes o también estamos quedando rebasados? Porque bueno, ahorita es fútbol, pero pues al final del día hay muchos deportes. ¿Sí estamos logrando como sociedad integrarnos en alguna de estas actividades? Fíjate, capitalizó más e hizo más por el propio evento y por las actividades la Secretaría de Turismo, con más actividades en el Estado, y la Secretaría de la Juventud que el propio Instituto del Deporte. Eso es un hecho, ¿eh? Y eso, pues quien tiene la responsabilidad legal pues es el INDEREC en primera instancia. El municipio lo ha venido haciendo a través de estos paliativos, si quieres tú, en sentido de lo de espectáculo, pero pues que es la opción que al fin de cuentas la gente que consume este contenido va y hace. Y han estado pues los torneos avanzando. Pero repito, se ha quedado la sociedad civil, que son los que tienen la obligación, porque legalmente son los responsables por su objeto social como asociaciones de fomentarlo. Pero en otro ¿dónde ha estado? Acabamos de salir de un macroevento nacional que es la Olimpiada Nacional. Querétaro está en quinto lugar gracias al trabajo de otras asociaciones civiles en donde el Estado pues colabora dando pues transporte, dando también lo que es los uniformes, dando apoyos diversos y que lo paga también a nivel federal la CONADE, hospedaje y alimentación. Entonces vemos que esa parte deportiva sí se ha ido o se ha estado desarrollando en otras disciplinas, 100%. Ya ni te digo de la lucha olímpica, que ahorita por ejemplo acaban de venir luchadores queretanos que están en el sub-21 de lucha olímpica y vienen todavía más eventos. Acaba de ser un evento nacional de esgrima, pero no han sido tampoco tan publicitados, pero lo ha hecho la sociedad civil. Sin embargo, en la parte de lo del fútbol, que pudieron haberlo agarrado como una coyuntura, como dicen así los políticos, faltó ese engranaje y donde te digo, aprovecharon otros actores para temas políticos, sociales, los que tú quieras, pero que estuvieron presentes en la escena pública, ¿no? Y que de no haber sido por esos actores, pues también hubiera pasado prácticamente de noche en Querétaro, ¿eh? Pues ahora vamos a ver, también otro de los efectos es que los mundiales catapultan perfiles, ¿no? O sea, y yo no me esperaría ver algunos de los que hoy son seleccionados nacionales que en 6 meses vayan a un retiro, van a ver, o los vamos a ver de candidatos, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa muy interesante, yo digo, no estoy empapado del asunto, es empiezas a ver cómo muchos de los beneficiarios también son los integrantes de la selección y en particular, yo no sé cuánto esté cobrando, ¿cómo se llama el director técnico? Javier Aguirre. Javier Aguirre. Pero lo he visto por lo menos en 5 comerciales diferentes, sin ninguna gracia, ¿eh? O sea, porque pues, me queda claro que actor sí, es parco. Es parco, sí, no sí, es... sí. Pero por alguna razón dice, bueno, tú ves la televisión abierta y ves al director técnico de la selección anunciando diferentes tipos de cosas, ¿no? Y luego ves a otros jugadores haciendo lo propio. Entonces parecería que este asunto del negocio se contagia y luego los políticos hacen zona FES y también lucran para un beneficio personal y luego otros políticos van a los partidos de fútbol y se sacan la fotografía, da una cercanía de certeza, otros políticos se van con el pueblo a ver el partido y también parece vendimia. O sea, una de las grandes conclusiones del Mundial es todo mundo lo aprovecha,
para sí mismo, Exacto. menos para el fútbol. Deja que se dé cuenta la FIFA que están lucrando con ellos, y les van a cobrar. En la siguiente les van a cobrar derechos a los políticos, ¿no? A los políticos por andarse promoviendo. Y efectivamente, o sea, tú ves la televisión abierta y 10 de 10 comerciales pues están relacionados con el tema del Mundial. Hay empresas que lo hacen de manera oculta, nada más sacan una playera verde sin un solo logo y hacen alusión al fútbol, pero pues el resto se ve que sí están pagando, ¿no? Me llama la atención que de los principales patrocinadores del deporte en México, pues son las casas de apuestas, ¿no? O sea, ¿puedes creerlo? O sea, en la liga normal, en la MX, el principal patrocinador es Caliente, ¿no? El grupo de Carlos Angron, que tiene dinero en todos los equipos, lo mencionan cada 5 minutos en los diferentes partidos, y ahorita pues prácticamente en todos los comerciales donde puede está presente, que parecería una contradicción, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te impide pensar que él, teniendo tanto poder dentro del fútbol mexicano, pues no lleve a cabo la manipulación, ¿no? Sí, de hecho ese es un tema que desde el año pasado que participamos en lo de los grupos anticorrupción de la ONU, de la Oficina de Combate al Delito de las Drogas, se estaba viendo, donde fue un taller de 2 días, donde había, que estoy en México, gente del Interpol, del FBI, precisamente con la manipulación de resultados y de apuestas de cara al fútbol, y que irónicamente participó la FIFA, ¿no? Para hacer todas estas estrategias. Pero efectivamente es un fenómeno que, si bien no se ha visibilizado, existe y maneja miles de millones de dólares, que muchos analistas también, y gente, más bien analistas y consultores de seguridad, ven que es prácticamente como que las cantidades espejo, pero acá en el underground, que se manejan por las cuestiones de apuestas, fuera del dinero legítimo que ingresa para la FIFA, para los grandes patrocinadores. Y ese es otro tema que tiene que ver pues con la cuestión de lo de seguridad nacional, de las cuestiones también de trata de personas, y una serie que no la digo yo, la dijeron los expertos, y escúchelo bien, señor televidente, lo dijeron los expertos de cuerpos de seguridad internacional. O sea, no estamos haciendo una mala comercial, esto así fue, se trató el fenómeno y se está manifestando para que, repito, desde las políticas públicas, por eso nos invitaron a las universidades, se sensibilizara que la corrupción comienza desde la manipulación de resultados a nivel amateur, porque luego comienza el profesionalismo, y en las apuestas, pues lo acabas de mencionar propiamente, pero es un fenómeno que ya está, pero que no se ha visibilizado tanto porque pues, la cantidad de intereses que daña es muchísimo, ¿no? Pero fíjate, yo siempre he tenido una duda. Cuando hicimos en el municipio el primer modelo de certificación de acciones de corrupción, cuando empezamos a hacer el derecho comparado, vimos que México es uno de los últimos y únicos países que no tiene regulada la corrupción en la iniciativa privada. O sea, yo recuerdo grandes escándalos de compra o de arreglo de partidos de fútbol en España que derivaron de gente en la cárcel. Entonces, pero hoy, por ejemplo, en Querétaro o en México, no hay el marco jurídico para que si arreglas un partido entre 2 particulares, pero no interviene el gobierno. O sea, está regulada la corrupción de los servidores públicos con particulares, pero no la corrupción entre particulares. Podrá ser otro delito si involucra casas de apuestas, pues a lo mejor algún tipo de fraude a la licencia que tengan por haber trucado un resultado, pero en el caso de los partidos, tú podrás acreditar que se pusieron de acuerdo y que uno ganó y otro perdió, y ya hay los elementos y a lo mejor hasta las confesiones, pero pues en México no es un delito. Yo creo que también debió de haber sido una de las, o debe de ser una de las valoraciones que se dan antes de seleccionar una sede, ¿no? Inclusive fue tema de debate entre los que estaban ahí. Estamos hablando de Interpol, FBI, la Procuraduría. Oye, entonces, si el Mundial es de 3 países y un norteamericano, se ve esto, se lo lleva el FBI de aquí de México para allá, ese tema, o sea, son casos concretos, reales, como bien dices, doctor, que están sucediendo, que son, pero que se encontraban con que, sí, pero que en México, ¿qué crees? Aquí no pasa nada. Si alguien apuesta, si alguien corrompe, si alguien manipula, pues la federación le da su manazo, 2 años inhabilitado y nada. Cosa diferente que en Brasil, aunque sean la manipulación de resultados en un evento amateur estudiantil, le toca cárcel, porque saben la implicación que tiene por toda la inversión que le tuvo en proyecto de vida el atleta, la gente, la institución. Y eso yo creo que es algo que tiene también que dejar, culturalmente hablando, esa mejora de regulaciones para poder construir mejores expectativas para el deporte. Pues podremos seguir hablando. Vamos a ver si en los próximos programas pues nos da el tiempo para hacer una evaluación ya cuando todo esto termine. Creo que termina la segunda semana de julio.
Y bueno, pues a lo mejor hacer un corte de caja y ver, bueno, cuál es el resultado. Pero bueno, pues el tiempo hoy se nos acaba. Gracias, señor, por acompañarnos. Contador, gracias por la invitación. Ahora yo voy a dar la recomendación. Si quieren saber un poco y conocer cómo funciona la corrupción en la FIFA, métanse a Amazon Prime. Vean la serie del presidente, no sé si ya la has visto. Sí, claro. Que es la biografía de cómo Joao Havelange llega a la presidencia de la FIFA y construye o inicia la construcción del modelo de negocio como hoy conocemos al fútbol, por cierto, asociado con Adidas, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante, son 8 capítulos, véanla. Y nos vemos aquí el próximo jueves. Muchas gracias por sintonizarnos. No dejen de vernos, compartan la transmisión en sus redes sociales, Facebook, YouTube, y pues nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.